Neville Goddard. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces, el tema de esta noche es, ¿quién es el Hijo del Hombre? En el capítulo 16 del libro de Mateo, se hace la pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, algunos dicen Juan el Bautista que ha vuelto, otros dicen Jeremías o uno de los profetas, otros dicen Elías. Y entonces él les dijo, ¿pero quién decís vosotros que soy yo? Mateo 16, 13 a 15. Así que aquí él equipara al Hijo del Hombre con yo soy. Es el título que más se usa en relación a Jesús en las Escrituras. Lo encontramos en Ezequiel a lo largo de todo el libro, y en el capítulo 7 del libro de Daniel, oímos uno como un hijo de hombre, y vino al anciano de días y fue presentado ante él. Y a él le es dado dominio y gloria y reino. Daniel 7:13. Dominio es supremacía en determinar y decidir y dirigir las acciones de otros. Es realmente ascendencia sobre fuerzas humanas y no humanas, tal que asegura ser obedecido. Ahora, déjame darte una experiencia mía para que puedas probar de este poder que está reservado para ti. Solo probarás de él antes de tener completa posesión de él. Puede que no obtengas completa posesión de él hasta que estés completamente impregnado de amor, o podrías destruir el mundo. Este es el poder. Te encontrarás con una escena como esta. Para darte mi propia experiencia, me encontré con una escena que sentí que era de hace unos 200 años en los estados de Nueva Inglaterra de nuestro país. De alguna manera pensé que era un domingo por la tarde, y todos estaban cenando. Mi atención fue atraída hacia una familia de 4, el padre, la madre y lo que parecían ser sus 2 hijos de poco más de 20 años digamos, 21 y 22 o 21 y 23. Mientras estaba observándolos, sentí dentro de mí que podía detener una actividad que estaba sintiendo, y que si lograba detener esta actividad dentro de mí, todo se quedaría quieto. Bien, lo hice. Detuve una actividad dentro de mí, y todo se quedó quieto. Un pájaro estaba volando y no voló. La camarera estaba entrando con el siguiente plato, y ella no caminó. Estaban cenando, y uno, mientras lo miraba, tenía la cuchara de sopa justo aquí, indicando una cuchara acercándose a la boca, y no pudo llevarla más allá. No cenó. Las hojas cayendo, como en el otoño del año, y no cayeron. La hierba estaba ondeando, y no ondeó. Todo estaba congelado, como si estuviera hecho de arcilla. Los miré, y un segundo antes todos estaban vivos y aparentemente independientes de mi percepción de ellos, y ahora sabía que no lo eran, que todo el vasto mundo dependía de una actividad que tenía lugar dentro de mí, de la cual estaba totalmente inconsciente hasta ese momento. Cuando liberé esa actividad dentro de mí, todos continuaron cumpliendo sus intenciones. El pájaro voló a la rama a donde se dirigía. La camarera continuó caminando hacia la mesa donde serviría el segundo plato, y las hojas comenzaron a caer a la tierra, y la pequeña hierba verde ondeante continuó ondeando, y el muchacho llevó la sopa a su boca. Todo continuó como tenía la intención de hacerlo cuando lo detuve. Ahora sé que podría haber cambiado sus intenciones, y si hubiera cambiado sus intenciones y luego las hubiera liberado, ellos habrían pensado que habían iniciado el cambio, y habrían hecho exactamente lo que yo había ordenado. Eso es dominio-control completo sobre las acciones de otros de modo que deben obedecerte. Qué enorme poder está reservado para el hombre cuando el hombre despierte del sueño de la vida. Eso es dominio. Entonces viene la gloria. Bien, gloria, en la Biblia está equiparada con Dios. Haré pasar mi gloria delante de ti, Éxodo 33:19, y, mientras paso. Éxodo 33:22. Allí él equipara, gloria, con yo, así que él se da a ti mismo actual, literalmente se da a ti mismo, para que te conviertas en Dios. Y el reino. ¿Qué es un reino sino un dominio, sujeto a una forma anárquica de gobierno por un rey? Por lo tanto, te conviertes en el rey como se habla en las Escrituras. Esto está reservado para cada niño nacido de mujer. Ese uno, en las Escrituras,
es llamado el Hijo del Hombre. Hablamos de él en las Escrituras como el Señor Jesús. El Señor Jesús está en cada uno, y ese uno, un día, despertará como aquel en quien él despierta, y entonces tendrás dominio, y entonces tendrás gloria, y entonces tendrás el reino. Eso es lo que está reservado para cada uno en el mundo. Ni una cosa en este mundo morirá, excepto aquello que no tiene derecho a vivir. Solo aquello que no tiene derecho a existir será llevado a su fin, y no es ningún niño nacido de mujer. Cualquier niño nacido de mujer tiene derecho a vivir, derecho a existir, así que ahora te muestro o más bien te digo lo que debe morir, lo que debe ser llevado a su fin. Un día vas a tener esta experiencia. De repente te encontrarás, en visión, con la cosa más monstruosa que hayas visto. Es un animal, pero habla. Habla con una voz gutural. Verás un ser angélico hermoso, radiantemente hermoso, y esta cosa monstruosa cubierta de pelo. De hecho, no ofendería al gorila comparándolo con un gorila, porque un gorila es hecho por Dios. Pero esto es hecho por el hombre. Te encontrarás con estos dos, uno, la encarnación de todas tus energías mal utilizadas en el mundo, cada pensamiento poco amoroso lo formó. Cada acto violento tuyo lo formó, y prospera con la violencia. Mientras lo miraba, no me di cuenta en ese momento que yo lo había creado, y llamó a este hermoso ser angélico, madre, y lo golpeé, y se regocijó. Le encantaba ser golpeado. Y lo golpeé repetidamente, y creció más grande y más fuerte a través de mi violencia. Y mientras lo miraba, algo dentro de mí supo que yo era el padre de ello. Lo traje a la existencia por mi propia violencia, mi propio mal uso de la energía, así como traje a este ser glorioso a la existencia por mi uso amoroso de la misma energía. Mientras lo miraba, me comprometí conmigo mismo que si me llevaba a la eternidad lo redimiría. No tenía a nadie a quien pudiera recurrir como testigo de mi compromiso. Me comprometí a redimirlo, aunque me llevara a la eternidad. En ese mismo momento de mi compromiso, que lo dije más allá de toda duda, toda la cosa se derritió ante mis ojos, y toda la energía que fue puesta en ella regresó a mí. Ni una pequeña gota se perdió. Todo volvió a mí, el que mal usó esa energía y formó esta cosa monstruosa a partir de mi energía mal utilizada. Y este otro brillaba como el sol. Ella simplemente personificó mi uso amoroso de la misma energía. Así que lo único que muere es aquello que no tiene derecho a vivir. Lo único que llega a su fin deja de existir es aquello que no tiene derecho a existir. Y está simplemente hecho de energía, así que la energía no se pierde, sino que regresa a ti que creaste esa cosa monstruosa. Y aunque invisible a tus ojos mortales, inaudible a oídos mortales, susurra en tu oído el momento para ser violento, para ser cruel, y para ser poco amoroso, porque solo puede alimentarse de violencia. Se alimenta solo de hipocresía de toda cosa poco amorosa en el mundo. Así que tienes un compañero constante urgiéndote a cometer algún acto poco amoroso, a entretener pensamientos poco amorosos, para que pueda ser alimentado. Entonces cuando lo confrontes, te comprometerás sin que nadie más te lo diga, sabrás cómo llegó a existir, y sabrás qué debes hacer, y lo harás. Y dirás en serio cada palabra que te digas a ti mismo, te redimiré aunque me lleve la eternidad. Y solo toma un momento, solo momentos, y toda la cosa monstruosa se derrite ante tus ojos, sin dejar rastro de haber estado presente jamás, cuando toda esa energía regresa a ti, y nunca te has sentido tan fuerte en tu vida. Ese es el ser regresando al Hijo del Hombre, quien ahora tiene dominio y tiene gloria y tiene un reino. Entonces se nos dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, Juan 5:26. ¿Tú eres ese Hijo? Antes de que saliéramos del Padre, éramos parte del ser eterno llamado Dios el Padre, así como un brote o un espolón o un pequeño injerto se convierte en parte del árbol y toma su alimento del árbol. Cuando se desprende y luego se injerta en algún tronco sólido, como tú y yo fuimos injertados en el tronco llamado humanidad, y entonces nosotros, el injerto, nos convertimos en padre por derecho propio. Así que cuando el injerto prende y comenzamos a crecer y producir fruto,
solo podemos producir el fruto del árbol del cual fuimos tomados, y fuimos tomados del árbol de Dios, el árbol eterno de la vida. Así que injertados en estos cuerpos como estamos, penetramos estos cuerpos y anexamos los cerebros de estos cuerpos, y el injerto prendió, y entonces cuando prendió, porque el Padre tiene vida en sí mismo, esa espora, ese injerto llamado su Hijo ahora tiene vida en sí mismo y se convierte, por derecho propio, en Padre uno con el Padre eterno. Y ese es nuestro destino. Todo lo dicho de este personaje en las Escrituras llamado Jesucristo lo vas a experimentar, y será dicho de ti. No te avergüences. Ese es el drama. Ese es el plan del entero misterio del ser. Estás destinado a despertar como Dios el Padre. Así que al final solo hay Dios. Porque salimos del Padre, y nos hicimos uno con la humanidad, y cuando el voto tiene lugar y comenzamos a dar el fruto de nuestro Padre, regresamos al único Padre, y somos reincorporados en el único ser, y solo hay un cuerpo y un espíritu, un Señor, y Padre de todos. Efesios 4:1-4, y tú serás ese único cuerpo y espíritu y Señor y Padre de todos, y sin embargo yo te conoceré. No perderás tu identidad. Sabré que eres el ser que conozco ahora como mi amigo, y sin embargo te conoceré como Dios. Estás destinado a despertar como Dios. Es un shock para el mundo escuchar esto. Parece blasfemo, así que lo acusaron de blasfemia. Él dijo, ¿por qué? Ellos dijeron, porque tú siendo hombre te haces Dios. Él dijo, ¿no está escrito en vuestra escritura, yo digo, dioses sois vosotros, todos vosotros, hijos del Altísimo? ¿Por qué, entonces me acusáis de blasfemia porque digo, soy el Hijo de Dios? Juan 10:33-36. Él dijo que eso estaba en sus escrituras, y la escritura no puede ser quebrantada. El hombre ha sido entrenado para creer que es un pequeño gusano, que es algún pequeño paria que no es bueno, y que, para la mayoría de la gente en el mundo hoy, la muerte lo termina todo, porque más de la mitad de la gente en el mundo está bajo un régimen ateísta. Ellos numerarán muy por encima de la mitad de la gente en el mundo, y afirman que la muerte lo termina todo. Y la otra mitad afirma que la muerte no lo termina todo, pero aún se piensan a sí mismos como gusanos. Cualquiera que haga la audaz afirmación de que están destinados a despertar como Dios suena como blasfemia. Pero te digo que despertarás como Dios. Y sabrás que eres Dios. Recibí una carta hoy de un amigo mío en L.A. He estado enseñando esta ley desde 1938, pero no conocía la promesa de Dios hasta hace 12 años en esta ciudad cuando me sucedió. Desde entonces, todas mis conferencias han sido, yo diría, orientadas hacia la promesa. Así que él ha estado viniendo a mis reuniones 2 veces por semana en L.A. durante el periodo de los últimos 3 años. Como les he dicho, y te digo, antes de partir de este mundo físicamente me apareceré a ti como el hombre que sé que soy, porque él despertó dentro de mí. Pero él me dijo en esta carta que recibí hoy, el martes pasado por la mañana, temprano en la mañana, tuve una visión, y una mujer me dijo, Neville ha resucitado. Mira allá abajo, y señaló hacia el final del corredor. Mientras miraba al final del corredor, había una efulgencia de gloriosa luz dorada, y me dije a mí mismo, mi amigo, un hombre llamado Neville. Y sé que él es el Señor. Sé que como amigo suyo siempre podría ir a su casa inesperadamente, sin invitación, y ser bienvenido, y sin embargo en este momento no he sido invitado específicamente a venir, pero él me dijo y recuerdo vívidamente que se me mostrará antes de partir. Y sabía que al final de ese corredor en la efulgencia de gloriosa luz dorada, fuera de la vista estaba el Santo de los Santos, y allí estaba él, y él era el Señor. Y fui sobrecogido por una emoción mixta. Mi emoción era una de miedo, una de alegría, y una de asombro. Une estas 3 emociones juntas, y eso es lo que sentí. Él prometió que se me aparecerá, y así que ahora esperaré. Sé que él está allí, veo su radiación, y fue una mujer quien me dijo, Neville ha resucitado. Mira, y señaló al final del corredor, y allí lo verás. Solo te estoy diciendo lo que sé. No solo
sino cientos deben ser testigos antes de que me quite esta vestimenta por última vez en este mundo. Porque en esta ciudad hace 12 años desperté del sueño de la vida. Desperté para encontrarme enterrado en mi propio cráneo, como todos lo están pero no lo saben. Y salí de esa tumba, salí de ese sepulcro, el único sepulcro en el que Jesús fue alguna vez enterrado, y Jesús es el Señor mismo. El Señor realmente se convirtió como nosotros somos literalmente, para que podamos ser como Él es. Ver No hay religión natural, de William Blake. Así que, cuando fuimos separados del Ser infinito llamado Padre y comenzamos un viaje de tribulación, fue por un propósito divino. Pero nosotros, por separación, dependiendo de nuestro Padre para nuestro propio apoyo, o suministro propio, ahora nos convertiremos en un ser teniendo vida en sí mismo, como el Padre tiene vida en sí mismo, Él ha concedido al Hijo también tener vida en sí mismo, Juan 5:26. La única manera en que podría hacerse era separar su espora, separar el injerto e implantarlo en este fuerte tronco llamado humanidad, y entonces produce, no humanidad, produce aquello de lo cual fue tomado, así como lo haces con un árbol. Tomas un brote que puede propagarse a sí mismo, y lo injertas en un tronco fuerte, y cuando se arraiga, no produce el fruto de ese árbol en el que está injertado, produce el fruto de sí mismo, y trae lo que es. Así que somos hijos de Dios trayendo todo el fruto de Dios. Entonces tenemos vida en nosotros mismos. Así que le digo a todos en esta sala, como a todos en el mundo, no me importa lo que hayan escuchado en el pasado, este es el más grande de todos los misterios que es la fe cristiana. Les estoy diciendo lo que sé por experiencia. He experimentado la fe cristiana. No estoy especulando. No estoy teorizando. Es verdad de principio a fin, pero no como se enseña en el mundo. Se enseña en el mundo como historia secular, pero no es historia secular, es historia de salvación. Todo está basado en el plan de Dios de salvar a sus propios hijos que Él sacó de su propio cuerpo y trasplantó e injertó en el tronco llamado humanidad. Así que el Hijo del Hombre, el nombre dado al Señor Jesús, el nombre que Él más usó sobre sí mismo, se dice de cada uno sentado aquí, independientemente de tu sexo. Cuando dices, yo soy, ese es Él. Cuando dices, ¿y quién decís vosotros que soy yo?, estás discutiendo al Hijo del Hombre. Y ahora Él equipara al Hijo del Hombre con yo soy. Así que mientras estás sentado aquí, ese es el Señor Jesús. Como se te dice en la Escritura, debes probarte a ti mismo para ver si realmente lo crees o no, a ver 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No creéis que Jesucristo está en vosotros? Cuando digo, Jesucristo, si pensaste en algún ser externo a ti mismo, en ese mismo momento fallaste la prueba. ¿No creéis que Jesucristo está en vosotros? Así que, fallaste si en ese momento que usé el término, Jesucristo, tu mente conjuró alguna existencia externa a ti mismo en tiempo y espacio. Él está en ti, y en ti, Él despierta. Y cuando Él despierta en ti, tú eres Él. Y todo lo dicho de Él en la Escritura lo experimentarás. Todas las cosas que yo he hecho, dijo Él, vosotros las haréis, porque ahora regreso al Padre. He cumplido el trabajo que Él me envió a hacer, que era cumplir la Escritura. La Escritura debe cumplirse en mí. Y habiendo cumplido la Escritura, ahora Él regresa al Padre, y Él dijo, devuélveme ahora la gloria. ¿Qué gloria? La gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuera. Juan 17:4, y gloria es Dios mismo. Así que devuélveme, yo era uno contigo, bien, devuelve esa misma unidad, porque he completado el trabajo que me diste para hacer, y les he dicho quién eres tú. He dado a conocer tu nombre, y lo haré Neville. Y el nombre que Él nos dio a conocer fue Padre. Así que Dios es Padre. Si completo el trabajo que Él me dio para hacer, debo llegar al punto donde yo, también, soy el Padre, no solo un Padre, porque solo hay un Padre. Así que debo llegar al punto donde yo soy el Padre. Así que descubrí a su Hijo y el nombre del Hijo, y debo encontrar a ese Hijo y hacer que ese Hijo me llame, Padre. Bien, Él lo hizo. Así que,
conozco la verdad de la Escritura, porque el nombre del Hijo es David. Es David. Ese es el Hijo de Dios como se nos dice en la Escritura, porque David en el Espíritu lo llama mi Señor. Mateo 22:43. Así que Jesús es el Padre. Jesús es el Padre inmortal, y David, que es el símbolo de la humanidad, lo llama Padre. Así que aquí encontramos en el último libro de la Biblia, el capítulo 22 de Apocalipsis, yo soy la raíz y el linaje de David. Apocalipsis 22:16. La traducción moderna de la palabra raíz es vástago, que significa un injerto. Soy el injerto, y sin embargo soy el linaje de ese injerto. Soy el vástago y el linaje de David siendo David la humanidad. Injertado en la humanidad está el Hijo de Dios, y Él produce todo lo que estaba en Dios. Así que si Dios es un Padre, Él produce eso, y porque Él es uno con el Padre, Él produce al Hijo. El Hijo lo llama Padre. Ahora sabemos quién es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre en la Escritura viene ante el anciano de días, ¿y puedo decirles? Esa es una historia verdadera. Estuve en la presencia del anciano de días, y él me pidió que nombrara la cosa más grande en el mundo, y cité de las palabras de Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios, y dije cuando él me hizo la pregunta, fe, esperanza y amor, pero la más grande de estas es el amor. Primera de Corintios 13:13, en ese momento, el amor infinito me abrazó, y, ¿puedo decirles? El amor es un hombre. El anciano de días es un hombre, y no puedes pensar en nada en su presencia excepto amor. Respondí, amor, y él me abrazó, y mientras nos abrazábamos, nos fusionamos, y me convertí en uno con el cuerpo del anciano de días. Me convertí en uno con el Espíritu de Dios, y entonces él me envió a hacer lo que estoy haciendo ahora, a contarles la verdadera historia del Padre cristiano. No tiene nada que ver con rituales, no tiene nada que ver con formas, es enteramente un misterio escondido dentro del hombre, que en la plenitud del tiempo se desarrollará dentro del hombre. Y cuando se desarrolla dentro del hombre, el hombre en quien se desarrolla es el Señor Jesucristo. Todo lo dicho sobre él, lo experimentarás en primera persona, singular, tiempo presente. Como David, como se te dice en la Escritura, lo llamó Padre, David te llamará Padre. Y como David confesó en la Escritura, yo publicaré el decreto del Señor, él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7. Bien, sabrás cuando lo veas que él es tu hijo, y ese día que lo ves como tu hijo es ese día que has terminado el drama. Has pasado por todas las tribulaciones de la humanidad, y habiendo pasado por todas ellas, al final mismo él está ante ti y te llama Padre. Ahora se nos dice, le preguntaron, ¿cuándo será la hora? ¿Cuándo va a suceder? Puedes leer esto en el capítulo 13 de Marcos, a Marcos 13:4, y el capítulo 24 del libro de Mateo, a Mateo 24:3. Y él me dijo, como le dijo al mundo, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Marcos 13:27. ¿Qué significa eso? El relámpago brilla desde el oriente y hasta el occidente, y así será la venida del Hijo del Hombre. Él viene solo para cumplir la Escritura. Bien, la única Escritura que él podría cumplir sería el Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento. Ahora, ¿dónde está esto en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está este rasgamiento del velo del que se habla en el Nuevo Testamento? ¿Dónde está este rasgamiento del velo del que se habla en el Nuevo Testamento? ¿Dónde está en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está la serpiente de la que se habla en el Nuevo Testamento que está en el Antiguo? Él dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Mateo 3:14, y él dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Ahora, ¿dónde lo encontramos? Así que debes aprender a discriminar entre Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Cristo en nosotros es simplemente, yo diría, prueba de ser hijos de Dios, porque Cristo en nosotros, siendo Cristo el Hijo en nosotros, somos hijos de Dios. Volvamos ahora al libro llamado Jehová recuerda, es llamado por nosotros Zacarías,
porque Zacarías simplemente significa Jehová recuerda. El último capítulo. En ese día se posará sobre el monte de los olivos, y el monte se partirá por la mitad de este a oeste por un valle muy ancho, y una mitad se retirará hacia el norte, y la otra mitad se retirará hacia el sur, y entonces agua viva fluirá desde Jerusalén, y en ese día el Señor será rey sobre toda la tierra, y el Señor será uno, y su nombre uno. Zacarías 14:4, 8, 9. Ahora cuando lo lees, a menos que hayas tenido la experiencia, te preguntas, ¿qué diablos significa? Bien, él te está diciendo exactamente lo que significa. El drama ocurre dentro del hombre, no en ningún lugar llamado el Monte de los Olivos en el cercano oriente. Todo el drama ocurre aquí mismo en el hombre. Y como el relámpago, vendrá tan inesperadamente como el rayo, y te partirá en dos de arriba a abajo. Él lo llama este y oeste desde la parte superior de tu cabeza hasta la base de tu columna. Y se separarán dejando un amplio valle entre las dos mitades de tu cuerpo, y en la base de tu columna verás una luz viva pulsante y vívida. Es líquida. Agua viva fluirá de Jerusalén. Y la contemplarás, y cuando la contemples, te fusionarás con el agua viva que contemplaste, porque sabrás que es tu ser. Y cuando te vuelvas uno con ella, como una serpiente ardiente ascenderás por tu médula espinal hasta el único cielo que existe, justo de vuelta dentro de tu propio cráneo maravilloso. Y cuando entres, reverberará como un trueno, como se te dice en la Escritura, lo toman violentamente. Y los violentos lo arrebatan por asalto. Ver Mateo 11:12 y Lucas 16:16, especialmente la versión estándar revisada. Así que la única montaña que se parte no es la montaña en el cercano oriente, sino esta montaña, indicando el cuerpo físico, justo por el medio desde la parte superior de tu cabeza hasta la base de tu columna. En la base de tu columna está el agua viva que fluirá de Jerusalén, y la contemplarás y sabrás que es tu ser, y te volverás uno con ella. En el momento mismo de la fusión, como una serpiente ardiente ascenderás al cielo, y sabrás lo que significa que te paraste en el monte de los olivos. Y está partido en dos de arriba a abajo. Y uno se retiró hacia el norte y uno se retiró hacia el sur, y entonces el agua viva fluyó de Jerusalén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Mateo 3:14, así es como vas a ser levantado, como una serpiente ardiente. Seguirás siendo humano. Te conoceré en la eternidad, porque te conoceré como mi amigo y mi hermano, pero sabré que eres Dios. Te conoceré como el Señor a cada uno en el mundo, porque nada en la eternidad morirá excepto aquello que no tiene derecho a vivir, y eso es simplemente la encarnación de tus energías mal gastadas, todos tus odios, todos tus pensamientos poco amorosos, acciones poco amorosas, todo fusionado en la creación de un monstruo. Lo llamaré el morador del umbral. Nadie lo ve con ojo mortal, pero está siempre presente, susurrando al oído del hombre para ser violento. Él simplemente prospera con la violencia. Ama la violencia. Ama el engaño, todo lo que es poco amoroso en el mundo, y solo puede alimentarse de los pensamientos poco amorosos, mientras que el otro se alimenta solo de pensamientos amorosos. Aliméntala con amor. Así que cada vez que haces algo con amor, la alimentas a ella, y ella brilla, y cuando haces algo poco amoroso, lo alimentas a él, y él se regocija con todo ello. Y llegará el día en que él la dejará sola para siempre. Ella está hecha de la sustancia de Dios, que es amor. Y aquí estaba la encarnación del odio y la violencia, y lo disolverás sin pensar por un momento que se va a disolver. Cuando hice el compromiso, no tenía idea de que funcionaría así. Pensé que tendría que pasar la eternidad para cambiarlo y trabajar con él y hacer algo bueno de él. No tenía idea de que era simplemente la encarnación de energía mal gastada. Como se nos dice en la Escritura, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24, no fui sabio en mi uso de ese poder, e hice ese monstruo. Pero cada uno lo ha hecho, y cada uno lo redimirá. Cada uno será perdonado por su mal uso del poder. Así que no vas a ir a ningún llamado lago de fuego,
como tantos evangelistas hablan y nuestros ministros y sacerdotes desde los púlpitos hablan. No hay infierno. Estás en él ahora mismo. Este es el infierno ahora mismo. Los sufrimientos de hombres y mujeres en nuestros hospitales esta noche, los sufrimientos de aquellos que deben buscar comida, sin saber de dónde vendrá la próxima comida, aquellos enfrentando posiblemente el desalojo y no saben a dónde recurrir todo esto, ¿no es eso el infierno? Pero nuestros sacerdotes no están satisfechos ni con eso, tratan de hacer un infierno aún más horrible que ese. Este es el infierno. Nuestros muchachos en Vietnam, eso es el infierno. Aquellos que regresan sin brazos, sin pies, ¿no es eso el infierno? Por el resto de sus días terrenales, estos jóvenes en sus 20 años van a pasar por la vida, muchos de ellos, sin todos los brazos y sus pies, y son casos perdidos por el resto de sus días, solo vegetando. No hay infierno mayor. Está aquí mismo en este mundo. Este es el mundo de la muerte donde todo aparece en este mundo, simplemente crece, decrece, luego se desvanece. Y la única escapatoria es fuera de este mundo, no hacerlo un mundo mejor. Cuando hablan de hacer un mundo mejor y reunir todas nuestras energías para hacerlo algo maravilloso, no. Esta es una escuela de oscuridad educativa, y no conviertes una escuela en un hogar. Es escape de este mundo, y Dios ha planeado la escapatoria para sus hijos. Él ha construido ese puente de escape, y ese puente de escape es la historia de Jesucristo. No hay otra salida. Yo soy el camino. Juan 14:6, yo soy el camino verdadero y viviente. ¿A qué? Al Padre. Todos regresamos al Padre. Salimos del Padre y vinimos al mundo. De nuevo, estamos dejando este mundo, y volvemos al Padre, pero no hasta que el trabajo esté hecho. Así que vinimos aquí para cumplir un cierto trabajo, y cuando el trabajo se cumple eso que Él nos dio para hacer. Así que el Hijo del Hombre en la Escritura, que es traído a la presencia del Anciano de Días, está sentado aquí mismo en su audiencia en vestiduras de hombre y mujer. Y llegará el día en que conscientemente estarás en la presencia del Anciano de Días, y responderás como yo lo hice, como si fueras divinamente impulsado. No tienes que preocuparte por lo que vas a decir. En ese día sabrás qué decir. Lo dices automáticamente. No cometerás un error. No te preocupes. Nadie va a cometer un error en la presencia del amor infinito, porque no puedes pensar en nada más que en la presencia del amor, no puedes pensar en nada, así que cuando Él te pregunta la cosa más grande en el mundo, respondes automáticamente, como si fueras divinamente impulsado. Y entonces Él te abraza. En ese abrazo, te fusionas con el Anciano de Días. Así que nosotros en Cristo estamos incorporados en el cuerpo del Anciano de Días. Esa es la gran transición. Entonces, el Hijo despierta, y Él es abrazado por el Anciano de Días e incorporado en el cuerpo del Anciano de Días, amor infinito. Y entonces eres enviado. Así que ser llamado es ser enviado, y entonces cuentas la historia. La cuentas desde la experiencia. No teorizas, no especulas, la cuentas como la has experimentado. Y habiéndola experimentado, no puedes cambiarla. No la modificas para complacer a otros. Si no están complacidos, no te preocupas. Solo puedes contar lo que te ha sucedido, y sigues adelante y lo cuentas. Como se dice en la Escritura, ellos relataron su propia experiencia. Cuando regresaron, simplemente contaron lo que sucedió. ¿A quién? A ellos mismos. Relataron su propia experiencia, y esa es nuestra Escritura. Solo estamos contando el drama como lo hemos experimentado. Y entonces regresaron a las antiguas Escrituras y vieron confirmación de la experiencia. Lo encontraron allí, pero encontrándolo allí, estaba esbozado. Todo el Antiguo Testamento es un esbozo. Es una prefiguración de una manera no del todo concluyente o inmediatamente evidente, pero allí está, prefigurando la historia de pararse en el Monte de los Olivos, y entonces un rayo lo parte en dos de este a oeste, y un lado se movió hacia el norte,
El otro lado se movió hacia el sur. ¿Quién habría pensado por un momento que esto iba a ocurrir en el hombre y que él es el gran monte de los olivos? Y el ser se para en ti. Y ese Hijo de Dios, que es el Hijo del hombre, eres tú. Y él se convierte en la serpiente ardiente, y sube al cielo. Después de que sucede, dices que siempre estuvo allí pero no tenía ojos para verlo, mis ojos no estaban abiertos. Él no había abierto aún los oídos para que yo pudiera oír. Él no había abierto aún los ojos para que yo pudiera ver. Así que si esto parece algo diferente de lo que viniste a escuchar, de nuevo déjame repetirme. Lo que es más profundamente espiritual es en realidad lo más directamente práctico. Encontrarás cosas viniendo a tu mundo de las cuales eres totalmente inconsciente en este momento, vendrán porque tu Padre conoce tu necesidad mucho mejor que tu mente consciente razonadora, y vendrá. Sin ningún esfuerzo de tu parte vendrá. Solo ocúpate de los asuntos de tu Padre y pon tu esperanza completamente en la gloria, en la gracia que viene a ti en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1:14, y cuando Él viene, Él se revela en ti, como tú, y entonces sabes quién es Jesucristo. Nunca lo conocerás si lo buscas como viniendo desde fuera, y todo el vasto mundo está buscándolo para que venga desde fuera. Él no puede venir desde fuera porque está enterrado, y enterrado en el santo sepulcro. Y el santo sepulcro es el cráneo del hombre. Hasta que Él venga, permanece enterrado en la tumba del cráneo humano. Y cuando Él despierta como tú en la tumba. Y cuando Él nace de lo alto, como se nos dice que es esencial nacer de nuevo o no puedes entrar en el reino de los cielos, así que cuando Él nace de lo alto, Él nace de tu cráneo. La misma noche cuando Él despierta dentro de ti, que es la resurrección, Él nace y Él sale. Y entonces descubrirás quién eres. Y entonces todo el drama se desarrolla ante ti, tal como está registrado en la Escritura concerniente a uno llamado Jesús. Así que Jesús es el hombre patrón. Es el patrón que todos seguirán, y mientras sigues ese patrón, todo se desarrolla dentro de ti. Así que se nos dice en la Escritura, sed imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1, bien, aquí está el patrón de Dios. Imita eso. No puedes hacerlo deliberada o conscientemente, va a suceder en este patrón. Cuando sucede, lo contarás, como todos en quienes sucede lo cuentan. Y te encontrarás con la misma respuesta. Algunos te creerán y algunos no te creerán. No hagas ningún esfuerzo para forzar a aquellos que no te creen a que te crean. Tratar de suprimir opiniones que no compartes encontrarás que es mucho menos provechoso que tolerarlas. Así que no te creen, así que no trates de persuadirlos. Simplemente los dejas. No compartes su incredulidad, porque has tenido la experiencia, así que los dejas tal como están. Y no trates de suprimir esa incredulidad, como lo hace el mundo. Hoy estamos tratando de suprimir a un costo fantástico opiniones de otros gobiernos que no compartimos, y ellos están gastando miles de millones para suprimir nuestras empresas libres. No pueden suprimirla con todos sus miles de millones, y nosotros no podemos suprimir las suyas. Así que es mucho más sabio tolerarla que tratar de suprimirla, así como es mucho más sabio para mí, ante cualquier oposición a mi experiencia, simplemente tolerarla, y no tratar de suprimirla. Déjalos solos. Eventualmente todos los que ahora se oponen serán llevados a experimentarla, y cuando un hombre la experimenta, entonces no puede negar la experiencia. Así que teniendo la evidencia como algo que él mismo experimentó, todos los argumentos cesan. Así que el Hijo del Hombre de la Escritura está en ti como tu propio maravilloso yo soy. Tu propia maravillosa imaginación humana es el Cristo, el Señor Jesucristo de la Escritura, y el Señor Jesús es Dios, el Padre. Y su Cristo es la humanidad personificada como el único ser llamado David. David te llamará, un día, Padre, y sabrás que eres su Padre. Y David solo representa a la humanidad, ese fuerte tronco en el cual los hijos de Dios fueron injertados. Ahora, ¿hay alguna pregunta, por favor? Un caballero en la audiencia,
entendí que dijiste que no deberíamos concentrarnos en tratar de mejorar el mundo. Neville Goddard, no dije eso. Dije que esto es un aula de oscuridad educativa, y no conviertes un aula en un hogar. Sigue siendo una escuela llena de problemas para ser resueltos. Resolvamos el problema, pero aún así no vas a convertir la escuela en un hogar. Sigue siendo una escuela para todos los que vienen a ella para enfrentar los problemas, si no problemas similares, más problemas. Así que haz cualquier esfuerzo que quieras, pero no entrarás al cielo por razón de cualquier regalo que hagas a la sociedad o cualquier cambio que parezca traer al mundo. Solo puedes entrar al cielo naciendo de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Juan 3:3, no importa lo que hagas en este mundo, tienes que nacer de nuevo, porque la carne y la sangre no pueden entrar en el reino de los cielos, como se nos dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Aquí estaba un miembro del Sanedrín y él no lo sabía. Él dijo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Juan 3:10, a menos que nazcas de lo alto, no puedes entrar en el reino de los cielos. Él no lo sabía. Él pensaba que haciendo buenas cosas en el mundo y dando alguna fabulosa suma de dinero a alguna fundación y dando su nombre a algún hospital, que eso le ganaría algún pequeño nicho. No estás en ningún otro pequeño nicho. Sigues siendo carne y sangre. Él dijo, no puedes heredar el reino de Dios. Lo que es carne permanece carne, y lo que es espíritu es espíritu. Ver Juan 3:6, y si yo entrara en ese espíritu, debe ser espíritu, y eso viene del cráneo del hombre, no del vientre de la mujer. Estas vestiduras, indicando el cuerpo, nacen del vientre de la mujer. El segundo nacimiento es del cráneo, un nacimiento literal fuera del cráneo. Sales justo como un niño del vientre, pero sales de tu propio cráneo, y te deslizas fuera pulgada por pulgada por pulgada, y toda la historia del nacimiento de Cristo como está registrada en los libros de Lucas y Mateo te rodea. Estás envuelto en pañales como la señal de tu nacimiento, un nacimiento de lo alto. Los testigos del evento, como aparecen de la nada. Ellos son testigos del infante, que es una señal, porque el niño no es la cosa que nace, como se nos dice, y esto os servirá de señal, hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas 2:12, esto no era el nacimiento, sino la señal del nacimiento. Bien, ¿qué nació? Dios nació. El Salvador nació. Y el hombre ha malentendido completamente todo el misterio de la historia. Cuando naces de lo alto, nadie te va a ver con el ojo mortal, pero verán la señal de tu nacimiento, el bebé envuelto en pañales. Señora en la audiencia, Neville, ¿explicarás qué quieres decir con el reino de los cielos? Neville Goddard, ¿el reino de los cielos? Para mí, el reino de los cielos no es un reino. Para mí, el reino de los cielos es cuando el hombre está vestido en su cuerpo inmortal. Donde quiera que él esté, ese es el reino de los cielos. Cuando estoy vestido en mi cuerpo inmortal, si me muevo a través del bosque petrificado, instantáneamente estallará en follaje. Si me muevo a través del desierto, florecerá como la rosa. Donde quiera que esté, vestido en mi cuerpo inmortal como el Cristo resucitado, todo es perfecto. No puedes moverte en ninguna esfera que pudiera permanecer imperfecta, en mi presencia, es perfecta. Ese es el reino de los cielos, no un reino. Si caminara a través del infierno, dejaría de ser infierno, vestido en mi cuerpo inmortal. Sé en mi propio caso, en 1946, viajando a través del Caribe en mi camino a Mobile, Alabama, en un carguero llevando este polvo rojo para Alcoa, es un polvo de aluminio que llamamos bauxita, y me retiré temprano, porque solo llevaba unos pocos pasajeros. Creo que 12 era el máximo. Era realmente un barco de carga. Estábamos hasta las bordas con esta bauxita. Así que me retiré temprano, en las primeras horas de la mañana esto me sucedió. Escuché este coro celestial cantando, y está diciendo, Neville ha resucitado, y me sentí retorcido fuera de mi cráneo como un sacacorchos, y aquí estoy vestido con una vestidura de luz viviente, y me sentí un conquistador en un conflicto con la muerte.
Aquí estoy, completamente vestido en algo enteramente diferente. Bien, yo era luz para mí mismo. No necesitaba el sol, las estrellas, la luna, o cualquier cosa para iluminar mi mundo. Era suficientemente luminoso. Y entonces vi este enorme mar de imperfección humana, y me estaba moviendo en su dirección. No caminaba, simplemente me deslizaba sobre la superficie de la tierra. Bien, cuando llegué a esta enorme multitud, faltaban pies, faltaban manos, faltaban miembros, eran simplemente cojos, lisiados, ciegos, marchitos. Ninguno me pidió ayuda. No hice lo que hice por compasión. Simplemente me deslicé, y todos fueron hechos perfectos mientras me deslizaba. Ojos de la nada reaparecieron en las cuencas vacías. Brazos de la nada se ajustaron a las axilas vacías, y aquellos que estaban lisiados dejaron de estar lisiados. Todo fue hecho perfecto mientras me deslizaba. Y el coro me acompañaba cantando, Neville ha resucitado. Cuando llegué al final y todo esto fue hecho perfecto, el coro exclamó, está terminado. Entonces me sentí cristalizar de vuelta en esta pequeña vestidura que estaba dormida en la cama en el camarote. Así que sé por experiencia que el cielo no es un reino, sino que es el cuerpo del Cristo resucitado en ti. Cuando despiertas y has resucitado, estás vestido en una vestidura enteramente diferente, y esa vestidura es perfecta, y nada puede permanecer imperfecto en su presencia. Así que no necesitas un reino llamado cielo. No necesitas nada, solo tu cuerpo. Y donde quiera que vayas si caminas en este momento hacia el bosque petrificado, estos árboles que han estado muertos por mucho tiempo y convertidos en piedra estallarán en follaje, porque eres un Dios de los vivos. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25, nada puede permanecer imperfecto en la presencia de. ¿Este documento termina incompleto? Ahora entremos en el silencio.